Los pasados días 26 y 27 de junio se desarrolló el consistorio al que convocó el Santo Padre León XIV. Pues a un poco más de un año de que iniciara su pontificado, nos preguntamos por qué convocó a un consistorio, por qué quiso reunirse con los cardenales de todo el mundo, qué es lo que al Papa le preocupa o qué es lo que quiere proponer, por qué escuchar a todos los cardenales, ¿no? Claro, es lo natural, pero ¿por qué? ¿Y de qué se trató ese consistorio? ¿De qué se habló allí? Uno de los temas, la sinodalidad de los obispos, que es un asunto que dejó su antecesor Francisco allí pendiente, ¿no? O sea, como una autoridad colegiada por encima de la del Santo Padre. Francisco no logró llegar a eso, pero dejó la semilla, ¿no? Y es un asunto que ya se trató aquí. Y por eso le entregaremos a usted hoy este tema, el Consistorio de León XIV. Acompáñenos. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy pues es ese, es un consistorio cuando el Papa se reúne con los cardenales, a eso se le llama consistorio. A veces hay un consistorio para la creación de nuevos cardenales, no fue el caso, entonces ¿por qué? El caso de este consistorio de junio. Para analizar esto busca a Miguel Salinas, ya lo conoce usted, un reconocido analista, investigador y comentarista, director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Roberto. Un placer estar aquí contigo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Pero como que le sabes, fíjate. Pues ahí como trato que le sabes a muchos temas. Gracias. No fue consistorio para crear cardenales. No. No. En esta ocasión no. Entonces fue consistorio ¿para qué? Yo creo que no lo hizo para crear cardenales porque pues ya está la banca llena, ¿no? De hecho, a lo que se dedicó Francisco fue a crear cardenales, pero por docenas. Sí, para que fuera elegido uno igual que él. Así es, y garantizar efectivamente que el rumbo de la Iglesia no cambiara de dirección y que se fuera hacia el precipicio que él había marcado, ¿no? Sí, lo bueno es que cambió. Aquí la providencia, pues, desvió esa ruta, ¿no?, de colisión a la que se iba la Iglesia. Creo yo que la cambió. O sea, yo sé que mucha gente todavía está escéptica con el Papa León. Me parece que va haciendo cosas al paso, tiene que ir al paso, obviamente no lleva prisa. Él no es un presidente que se le acabe el sexenio o el cuatrienio. Él va a estar hasta que Dios lo llame a cuentas o renuncie, como el caso del Papa Benedicto, lo cual no se vería muy común, pero va a estar algún tiempo ahí, ¿no? Por lo tanto, va paso a paso. Es el segundo consistorio que convoca, el primero fue en enero, y la idea es escuchar a los cardenales, quizá explorarlos, ver hacia dónde van, cuál es su tendencia, para saber quizá con quiénes cuenta. Él les pidió que necesitaba contar con su apoyo y que ellos, a su vez, llevaran el mensaje del Papa pues, a sus iglesias, ¿no? El consistorio giró prácticamente en torno a tres temas generales, ¿no? Eso no lo dice la prensa, ni la religiosa ni la no religiosa, pero bueno, uno fue, pues sí, impulsar el tema de la sindonalidad, ¿no? Que ha sido... ¿Impulsar o revisar? Bueno, mira, impulsarlo porque lo metió con calzador, sin embargo, no necesariamente va a ser la sindonalidad que planeó Francisco. Yo creo que van a usar semánticamente esa palabra y a lo mejor le dan otro significado, creo yo, me parece. Déjame decirle a nuestro público, ¿no? ¿Qué es la sinodalidad? El llamado sínodo de la sinodalidad. Esta fue una idea del Papa Francisco para crear un organismo colegiado, ese es el sínodo de la sinodalidad, el sínodo de los obispos, que reunidos fueran una especie de parlamento similar a Inglaterra, ¿no? Está la figura del rey, pero quien gobierna es el parlamento. Entonces, está la figura del Papa,
pero quien gobierna la Iglesia es el sínodo de los obispos. O sea, hacia allá iba el Papa Francisco, digamos, quitarle potestad al Papa y dárselo a un organismo por encima de él. Así llegó León XIV al pontificado, Miguel, encontrándose con ese candado, ¿no? Sí. Con esa sorpresita. Y él con pincitas ha tenido que moverlo. Así es. Entonces tú dices que uno de los temas en el consistorio fue este. Pues sí, cuando menos fue de lo más mencionado y era parte de la agenda fundamental, aunque ¿Y cómo yo me ves que imagino, resultó? pues es que estamos hablando de que fueron discursos, es decir, es una intención, no necesariamente es una política del Papa, es decir, él habla de que sí, no hay que romper con la sinodalidad. Yo me imagino que está en navegando, tratando de reconciliar es que si él todos los puntos. llegara y dijera, se acabó este asuntito del sínodo de la sinodalidad, uy, abre una grieta. Sí, porque va a haber otro sínodo en el 27 y 28 que son como para reactivar, como para retomar esta agenda que ya había dejado sembrada, como dices. Mejor como que les da tole con el dedo. Claro, y a lo mejor de aquí al 28 o al 27 ya ni existe ese tema, o ya lo reformó por completo y Pero ya le me quitó. gustó ver que él, en uno de los discursos del consistorio, él dijo, el sínodo de la sinodalidad no es un parlamento. O sea, Claro. ya les dijo, Sí, no vamos sí, para sí, allá. sí. Porque además va en contra de la naturaleza de la Iglesia. O sea, cuando Y del Cristo, ministerio petrino. pues claro, porque cuando Cristo, Cristo no estableció un empedrado, estableció Empedrado. una piedra. Un Pedro. Y de ahí Una piedra. viene lo demás, ¿no? Ándale, qué bien lo dijiste, Miguel. Pues entonces, Es aquí. un Pedro. Tú Así es. eres Pedro. Así es. No, todos ustedes son un empedrado. Exactamente, ¿no? Ajá. Así es. Así que eso va en contra y yo creo que él lo entiende muy bien. Otro de los temas que me parece que en torno a los que giró es el documento, su encíclica, su primera encíclica, ¿no? Magnificat Humanitas, y lo puso como el eje central en torno al cual se tiene que debatir todos los temas más importantes de la Iglesia. De hecho, varias sesiones de este sínodo fue para analizar desde la óptica de la encíclica las realidades de la Iglesia. Me parece que él tiene mucho interés en que se tome este documento como su arranque magisterial y que la Iglesia lo use como un filtro en torno al cual o con el cual analice todos los temas. Y me parece que el tercer eje, aunque nunca lo mencionaron por nombre, pero estaba muy claro, que fue un sínodo anti-Trump. Anti-Trump. Ándale, ahí está Miguel Salinas, el observador, el analista de la geopolítica. Es que tienes que ver lo que dijeron. Sínodo anti-Trump. Sí, porque todas las críticas que hicieron contra las guerras injustas, incluso el Papa La migración. usó, o sea, toda la agenda anti-Trump la metieron ahí. La migración, efectivamente. La guerra, lo injusto de la guerra. El mismo Papa dijo, no somos animales para resolver nuestros conflictos violentamente. O sea, pues eso se la echó directo a Trump. Y no fue el único. Bueno, el Tucho Fernández se soltó, se descosió ahí diciendo cosas. Pero otros cardenales... Bueno, si algo caracteriza al Tucho es que se anda descosiendo. Sí, bueno, sí, es un descosido, ¿no? Pero hay otros cardenales que también le dieron duro a la política de Trump, porque hablaron mucho de la confrontación política, de la radicalidad. O sea, nunca lo mencionan por nombre, pero lo describieron literalmente, ¿no? O sea, lo único que faltó es que le pusieran ahí el que tiene cabello amarillo también, ¿no? O sea, es lo único que les faltó. Incluso el Papa metió una doctrina novedosa, que era la de acabar con la doctrina de la guerra justa. Eso fue un tema de los que trataron. ¿Quién introdujo la doctrina de la guerra justa en la Iglesia? Pues San Agustín. Y curiosamente es un agustiniano el que ahora dice, ya se acabó, se cancela la doctrina de la guerra justa, porque dice, no hay ninguna guerra que se pueda justificar. Bueno, es debatible. Espérame. ¿Y la defensa propia? Exactamente. Es que ahí es donde ellos dijeron que se había abusado de la doctrina de la Iglesia y que la legítima defensa se había utilizado como guerra justa. Entonces ellos dijeron, pues ya nada, ni una ni otra. O sea, lo cual me parece absurdo porque no puedes
lidiar con un mundo musulmán que te está matando Claro. cristianos, ¿Y no te vas a defender? pues claro, tienes el derecho legítimo a la defensa. Ahora, dentro de lo que se habló en el sínodo fue que lo que estaba terminantemente prohibido eran las guerras preventivas, que son las que ha hecho Donald Trump. Que ninguna ha sido una guerra defensiva, todas han sido preventivas y eso dicen que está mal. Uno puede estar de acuerdo con eso, pero no puedes decir que se cancela la idea de una guerra justa o de una legítima defensa. Otro de los temas es que tenía que abrirse la iglesia al diálogo con los musulmanes. O sea, no hablaron con los judíos, ni con los hinduistas, ni con los budistas, no, era específicamente con los musulmanes y que tenía que replantearse Europa el tema de la migración y la acogida y el recibimiento y abrir o sea, esa agenda ¿Están a favor de eso? en el sínodo cuando menos, digo, en el consistorio sí se habló en ese, pero es que el Papa los dejó hablar. O sea, yo no estoy diciendo que sea la política del Papa, simplemente es lo que se habló ahí. Es lógico que esta agenda se haya reflejado así, porque la mayoría de los cardenales Son bergoglianos. claro, o sea, lo novedoso hubiera sido lo contrario. Una de las voces quizá disonantes en ese coro fue el cardenal Müller, donde habló de otras cosas, Miguel, pensamos igual tú y yo. pero él mencionó el tema, ahí lo metió el tema de lo de la Fraternidad San Pío X, donde dijo que había una línea que no se podía cruzar, que era la autoridad del Papa, de Pedro. Dijo, esa línea no se puede permitir y tiene que venir una respuesta contundente de la Iglesia, etcétera, ¿no? Un tema que nadie quería pues, tocar, de hecho, pues no estaba ni siquiera en la agenda, tampoco el tema litúrgico, porque para ellos pues literalmente no les importa, o sea, porque no lo metieron en la agenda, como que no era un tema relevante, pero sí metieron el tema, pues muchos temas progresistas, incluso el cuidado de la naturaleza. Es decir, parte de la agenda de las Naciones Unidas o de la agenda del nuevo orden mundial o de la Agenda 2030, como la conozca la gente, sí se estuvo discutiendo ahí desde esa óptica pues muy progresista. No, repito, no significa que esa sea la política ni la línea del Papa, pero pues como hubo una libre discusión, pues cada quien externó su postura. Ahora, no es que todo el mundo se parara a hablar, se separaron en mesas de trabajo y entonces esas mesas filtraban lo que se hablaba y lo que se conoció era pues el resultado de esos debates internos de cada mesa, ¿no? Y entonces en lo que presentó el cardenal Gerhard Müller era el resultado de los trabajos de la mesa en la que estaba él. Tampoco es él a título personal, sino cada cardenal hubiera hablado, bueno, pues eso se lleva 200, ¿no? Pues les dieron tiempo, les daban 3 minutos, me parece, para poder hablar de algún tema que no estuviera necesariamente ahí contemplado, ¿no? Se habló de Latinoamérica, ¿así le llaman ahora? ¿Latinoamérica? Bueno, en el tema cuando hicieron, pues obviamente un llamado por lo de Venezuela, ¿no? Ah, ok, pero teología latinoamericana. No. No. Tengo que hacer una pausa. Es breve. Ya ve usted así como que los temas que me preocupan, ¿no? Como que quiero saber qué están pensando estos cardenales, pues la mayoría en número progresistas, y un papa, León XIV, que estamos viendo que él, progresista, no es. Así es. Una pausa y volvemos con más del consistorio, el segundo en su pontificado, convocado por León XIV, o 14º, ¿cómo le gusta llamarle más? Ya volvimos, amigos queridos. Estoy conversando con Miguel Salinas, director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y estamos conversando acerca del consistorio convocado por el Papa. Digo, solamente el Papa puede convocar a un consistorio, y que tuvo lugar el 26 y el 27 de junio. ¿A qué fueron esos trabajos consistoriales? De eso estamos platicando Miguel y yo. Entonces, dices un consistorio anti-Trump. Así es. Que se patina de pronto diciendo, no, pues la guerra justa tampoco la aceptamos. Se patinan porque, ¿qué vamos a hacer con
Sí, con- ataque Sí, islámico, ¿no? los islámicos, ¿no? Exactamente. Incluso el cardenal Fernández mencionó el tema de la guerra en Ucrania y de la guerra en Gaza, curiosamente, ¿no? Que sabes que, bueno, el tema de Gaza, pues lo toma la izquierda, ¿no? Ahí yo puedo decir, bueno, yo no soy de izquierda, por supuesto, pero pues evidentemente es un tema que uno tiene que reprobar porque pues hay una masacre en proceso, ¿no? En Gaza, una salvajada que están haciendo los israelíes o Netanyahu, no todo el pueblo judío, sino Netanyahu. Y él lo mencionó, ¿no? Que eran de las cosas que pues la iglesia debería de involucrarse más porque estaba apelando, ¿no? a su ¿Eso dijo el naturaleza. Tucho? Sí, 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 o sea, Bueno, por fin dijo algo bueno. pues sí, sí, digo, pues los relojes descompuestos dan la hora correcta 2 veces al día. Pues una de esas 2 veces fue esta, ¿no? Y también, pues, hablaron mucho sobre los desafíos tecnológicos de la inteligencia artificial, de los avances que también podían convertirse, pues, en enemigos, ¿no? de la humanidad y que esta gran herramienta, ¿no? que es la inteligencia artificial, pues se puede convertir también en una pieza peligrosísima, como se ha advertido, por la manipulación que puedes hacer utilizando esa tecnología. Bueno, ahí los cardenales como que le estaban dando respuesta o le estaban dando vuelo a la encíclica Pues es que era el tema del Santo central, Padre, ¿no? ¿no? Era el Ajá. tema central, pero creo que sí es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante y yo creo que también, digo, no es el tema de este programa, pero me parece importante anotarlo. El Papa León va a enfrentarse tarde o temprano con el tema de los extraterrestres. Él lo va a tener que tocar, va a tener que fijar la postura de la Iglesia, la doctrina. O sea, lo va a tener que hacer en algún momento, ¿Por qué? pues porque es uno de los desafíos que le va a tocar confrontarse. Ah, o sea, ¿tú crees que esta promoción de una presencia extraterrestre ya en nuestro mundo va a crecer? Sí, claro, claro que va a crecer. Y así como le tocó al Papa enfrentarse a la inteligencia artificial, abordarla, montarse en ese toro, le va a tocar también tarde o temprano. Y ahí nos vamos a dar cuenta hacia qué lado decanta. O sea, ¿con qué agenda simpatiza? Exactamente. O sea, no acaba de decir Miguel, no dijo él, es que luego hay gente que escucha lo que quiere escuchar. No dijo él que el Papa se va a enfrentar a los extraterrestres, no, dijo eso. A ver, repite, Miguel, Sí, ¿cómo va lo a tener dijiste? que afrontar, El no tema. enfrentar, afrontar o abordar, mejor para que la gente no se confunda, abordar el tema y fijar la postura de la Iglesia respecto a este fenómeno que se va a presentar más tarde o más temprano, ya sea como agenda política o como una manifestación demoníaca, como sea. Porque la Iglesia es lo que ha hecho siempre, cada vez que se presenta un desafío a la humanidad, el que sea en todos los ámbitos, la Iglesia tiene que fijar una postura. Y este tema la Iglesia no lo puede pasar de largo, ni voltear para otro lado, lo tiene que abordar como la inteligencia artificial. O sea, lo va a tener que abordar como hace 150 años fue la dignidad del trabajo para el ser humano. Ajá, O sea, con León XIII. claro. ¿Sabes cómo se me hace que lo abordaría el Papa? En subjetivo. Si hubiese vida extraterrestre, Bueno, pero cuando se manifiesten, ¿tú crees que se van a manifestar? bueno, pues porque es parte de la agenda, ¿no? Al final de cuentas, la agenda del anticristo. No sé si le va a tocar a él Pero pues se van a ese hacer momento, unos individuos ahí disfrazados. pero va a tener que decir, son unos individuos disfrazados. Ok. O inteligencia artificial, va a tener que decir, eso es inteligencia artificial. Es que lo va a tener que hacer porque es un tema que a la Iglesia le va a tocar enfrentarlo y va a tener que fijar una postura. Oye, ¿por qué no te vienes y hablamos de eso? Claro. De la vida inteligente fuera de la Tierra. Sí, 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 me encantaría, es un tema fascinante. No olvidemos que en la Luna hay una bandera estadounidense. No olviden, eso es así como esto es mío, ¿no? Sí, sí. Entonces, debe haber un interés político por allí, pero hablemos de eso en otro programa. Sí, sí, sí. Regresando al Volvamos al consistorio, yo creo que el Papa quería escuchar a los cardenales, sí, correctamente, pero al mismo tiempo como fijarles una ruta hacia donde. Por eso les puso, eso es muy importante, el tema de su encíclica para que ese fuera el conducto a través del cual todos y todo lo que fueran a hablar se encauzara dentro de ese canal, o sea, de ese cauce, pues, ¿no? Porque en esa encíclica él ya fija una postura respecto a muchos temas.
No es solamente inteligencia artificial, eso es como que lo más mediático. Pero a él en esa encíclica aborda muchos temas de la realidad actual y entonces está diciéndole a esos que creó Bergoglio, no importa lo que tú creas, te tienes que ceñir a este camino. Ok. Es sindonalidad, pero la sindonalidad es este caminito que yo te voy a trazar. Y la sinodalidad no es un gobierno parlamentario en la iglesia, ni se les Claro. ocurra soñar con eso. Entonces Ok. es como decir, Wow. es una curva, pero va recta. O sea, literalmente es Es eso. un ¿no? decir sí, pero no. Así es. Pues no decir, es igual, pero diferente, fíjense. Sí, es una curva, nada más que se ve recta, porque está muy larga, pero es una curva. A ver, imagínense que usted es el Papa León XIV. Evidentemente conservador, como ha dado luz, señales de eso, ¿no? Pero tiene a un colegio cardenalicio que en su mayoría son cardenales de pensamiento progresista, creados por el Papa Francisco, que era progresista, ¿no? ¿Qué hace usted en ese tablero de ajedrez? ¿Los deja hacer o se mete y hace lo suyo? Es lo que está haciendo León XIV. Sí, porque además le dio tanta rienda suelta el Papa Francisco, por ejemplo, a los cardenales y obispos alemanes, que prácticamente crearon una iglesia paralela donde ellos llevan sus bendiciones a quien quieren y hacen lo que quieren. Y lo que tiene que hacer León es regresarlos al redil de manera pues directa, pero sin confrontación y sin ruptura. Es muy complicado porque dejó la situación muy compleja Francisco. Entonces creo que lo que está haciendo este año, estos 13 meses que lleva, o casi 14, el Papa León ha sido identificar qué cuerdas manejan qué personaje. O sea, las cuerdas del poder que son, imagínate como un teatro guiñol con muchas marionetas y todas están enredadas. Entonces tienes que ir jalando hilo por hilo para ver qué mano se mueve. Uy, Para eso tiene que qué pasar, buena comparación. tiene que pasar mucho tiempo para que él identifique cuáles son las cuerdas que tiene que jalar y cuáles tiene que cortar. Pero no las puede cortar todas de golpe porque se ven abajo todo. Se queda sin cardenales. Exacto, entonces va a ir sustituyendo, espero que el siguiente consistorio, porque ya les puso fecha, que va a ser para noviembre. Noviembre exactamente, y posiblemente ahí sí ya haya Creación de cardenales. Posiblemente, ¿no? Y a lo mejor, ¿por qué? Porque varios de los que estaban ahí presentes son cardenales con derecho a voto, pero que ya por edad presentaron su renuncia a sus cargos. Sí, Me imagino que les va a ir aceptando la renuncia a muchos. Y luego, Miguel, tiene que hacer cambios curiales también. O sea, ahorita León XIV está conduciendo la barca de Pedro exactamente con toda la curia romana como la heredó de su antecesor. Claro. Tiene que hacer cambios curiales Claro. ya. Por ejemplo, el cardenal secretario de Estado, que me cae muy bien, Pietro Parolin, pues ya está grandecito, ¿no? Y este inquietante cardenal Fernández. Pues mira, pues, yo creo que lo tiene también. ahí. Pero tengo que hacer una pausa. Ok, ahorita platicamos. Ahorita nos dices por qué lo tiene allí, ¿no? Que además ya tiene mucho juego. Una pausa, queridos amigos, volvemos con más de El Consistorio de León XIV, que nos está diciendo cómo es él, cómo dice la canción y cómo es él. Exactamente. Volvemos con esto. Yo continúo conversando con Miguel Salinas, él es el director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, es un gran analista de la geopolítica. Él es un muy buen católico, apostólico y romano, es un hombre de fe, de iglesia, íntegro, y esto le permite meterse en los temas de iglesia que son interesantes. Y si no es interesante ver que el Papa, a 13 meses de haber iniciado su pontificado, convoca a un consistorio, entonces si eso no es interesante, entonces ya qué es interesante, ¿no? Es que ver al Papa con los cardenales es como ver a Pedro con los apóstoles. Así es, exactamente. Y recordemos que uno de esos 12 era Judas Iscariote. Claro. Entonces, de todos estos del consistorio, ¿quiénes son sucesores de él?
no de Judas, Pedro, de Iscariote. Pues No, de entrada, porque sucesor de Pedro, pues es el Papa. pues Tucho Fernández, ¿no? Yo creo ¿Tú que crees es el que es más sucesor de Iscariote? Sí, sí, sí. ¿Sí? Tucho Fernández. Sí, sí. Sí, o quizá, no sé si de él, bueno, tiene que ser de él porque es apóstol, ¿no? Pero si no, sería perfecto sucesor de los sacerdotes del templo que condenaron a Cristo, ¿no? De Anás y Caifás. Sí, Sí, el pues Tucho ha sido eso. Sí, yo Y yo creo que es de las piezas que él va a tener que remover pronto, el Papa León, porque necesita meter su gente, la gente de él de confianza, porque ahorita no tiene a nadie, porque todos, como tú mencionas perfectamente, son la estructura que dejó montada. La curia romana es la misma. Así es. Entonces necesita mover al secretario de Estado, no porque la lleve mal, simplemente porque necesita poner a alguien que sea directamente su nombramiento. Este desafío que hizo de nombrar a Montserrat Alvarado como la directora de comunicación. La mexicana. Sí, 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 sí. Eso ¿Qué fue un golpazo. Digo, ¿no te gusta? no, sí, pero fue un, Sí, un desafío. a mí me encanta. Es que fue un desafío a la estructura de Bergoglio. Ándale. Ahora, no es un cargo curial. No, pero no había, para empezar, nunca había habido una mujer en ese grado, a ese rango. Y el hecho de que fuera específicamente ella directora de EWTN en la parte política, que de EWTN pues llevaba pleito casado con Bergoglio, Sí, fue un golpe magistral, sí. porque con eso también fue un guiño del Papa León al ala conservadora norteamericana católica, con la cual, EWTN. claro, porque con la cual parte de o sea, la Iglesia Católica sí se dividió en dos con el pleito entre Trump y el Papa, porque una parte del catolicismo más fuerte, más duro, ¿no? de católico norteamericano, pues cerró filas con Trump, pero otros dijeron no, con el Papa. Sí. Entonces esto fue como un guiño para reconciliar ambas. Sí, pero también es poner al que sabe. Además, claro. Porque yo recuerdo cuando Francisco quitó al padre Federico Lombardi, Sí. que era el mero mero de las comunicaciones, y pone a un señor allí que fue un desastre. Claro. Fue un desastre. Yo fui a buscarlos, me fui al Centro del Museo Vaticano y dije, ¿qué está pasando aquí? Vuelvan a hacer Octava 10 y todas estas producciones. Y me dijeron, no, es que tenemos la indicación del Papa de producir solamente cosas en las que está él. Dije, ándale, chiquito. Sí, Pues es así que- nos aventamos 13 años, Sí, sí. ¿no? Pura producción de él y él y él y él y él. Entonces, sí, eso a mí me gusta, ¿no? Que Sí, Montserrat sí, se- sí. Y ya conocí personalmente, precisamente en la sala de prensa de la Santa Sede. Me No, parece tiene una mujer- formación muy Sí, sólida, hombre, claro. pero además me encantó Y que... no es progresista. No solamente, no, está en el otro extremo, ¿no? Sí. Digo, extremo bueno, pues, ¿no? O sea, no Mira, que sea radical, pero... con respecto al cardenal secretario de Estado, yo te voy a poner un ejemplo, Miguel. Póngame atención. Ya dije, el cardenal Pietro Parolin me satisface, me cae muy bien, pero ya está grandecito. Ahí te voy. El Papa Benedicto XVI, cuyo magisterio pontificado para mí es intocable y me fascina, ¿no? Tuvo un secretario de Estado que era un verdadero pelmazo, que no hacía absolutamente nada, no es porque me haya caído mal, se llamó Tarcisio Bertone. El secretario de Estado en la Santa Sede equivale al ministro de Gobernación en cualquier país. El secretario de Estado y de igual de Estados Unidos. El Papa da la bendición, corta listones, inaugura. Y el secretario de Estado es el que se parte la cara con todos, el que ¿no? opera, claro. Hacia adentro y hacia afuera. Ok, con este pelmazo, el Papa Benedicto XVI andaba con una muleta. Sí. Necesitaba dos. Siempre le faltó secretario de Estado. Sí. ¿Y te acuerdas la figura del cuervo? Sí, cómo no. Que empezó a decir que renuncie Bertone, ¿no? O vamos a sacar información y no sé qué. Antes renunció Benedicto que el secretario de Sí. Estado. Así es. Entonces, no digo esto por Pietro Parolin, lo digo porque hay que estar muy atentos al nuevo secretario de Estado que nombre León XIV, porque eso nos va a hablar mucho de él. Claro. Y es el hombre que se va a agarrar a bofetadas. Y la figura del Papa queda incólume, ¿no? Así es. ¿Cómo ves? Puede ser un secretario norteamericano, pero normalmente son italianos, generalmente. ¿Por qué? Pues porque son los que saben más toda la grillería interna, ¿no? Y también sí hacia adentro, sí. Entonces, pero lo lógico, aparentemente, sería
que fuera norteamericano, aparentemente, pues como para que con la óptica del Papa pudieran operar los cambios que quieren implementar, ¿no? O sea, se trae a una México-norteamericana para manejar la comunicación, va a ser la vocera del Papa al final de cuentas, ¿no? Va a manejar toda la comunicación y puede empezar a hacer este tipo de sustituciones de gente alineada que además me parece que pudiera ser un puente con Marco Rubio. A Trump ya lo descartamos, ¿no? En el sentido de que el Papa, pues ya con él va a estar peleado el tiempo que le queda a Trump. Más bien peleado Trump con el Papa. Pero, Porque el Papa no, pero fíjate que le fue hizo muy así interesante. dos Verónicas y una... No, pero él se le plantó enfrente. O sea, al final de cuentas, el Papa, que es lo que Trump nos esperaba. Trump pensaba que iba a ser una salida diplomática del Papa o que no se esperaba que le fuera a contestar abiertamente. Se le olvidó que también es norteamericano. Qué a gusto se platica contigo, Miguel. Entonces, me parece que por ahí estos consistorios están sirviendo para irlos tocando, sintiendo, ¿no? Bueno, otro, pues la doctrina de la fe. Bueno, esa es una pieza que tiene que cambiar. Y yo me imagino que lo ha conservado. Al Tucho. Al Tucho, porque dicen que a los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más cerca. Al Cucho. Al Cucho, sí. Porque lo puede tener neutralizado al tenerlo directamente bajo su control. Para moverlo de ahí lo tiene que mandar a otra parte y a lo mejor sabe que puede ser más peligroso. Y ahí lo va a tener pues literalmente con el pie en el cuello, aunque no parece, pero al final de cuentas está sometido a lo que el Papa le diga. O sea, él no puede salir con decretar doctrinas nuevas ni cosas así. No lo puede hacer. El cargo es muy delicado, Claro, es de mucha responsabilidad. Claro. Aunque quisiera hacerlo. Es el guardián no de la puede. fe, Así es. El prefecto de ese dicasterio. Así es. Entonces, y ve nomás a quién tenemos. cuando lanza este tema de lo de la corredentora, lo dejó que se quemara solo, porque vino una reacción violenta de parte de la iglesia contra él. No, pero además, no fue contra León, fue contra él. Tuvo la barbaridad de decir que no es corredentora y que no es intercesora. Sí, y además. entonces, ¿dónde queda el milagro de Sí. Caná? Sí, claro. Entonces, ese tipo Que de se queme cosas, solo, exacto, yo me imagino que lo deja correr para que y entonces tener como pretexto decir, oye, pues ya mejor por hacerte un bien te voy a hacer a un lado. Es política de muy alto vuelo, o sea, no es así vaticana. de que te corro y te largas por que estás... No, es yo te tiendo la mano para que no te golpeen, pues mejor te protejo y te voy a guardar adentro de un closet y ahí te dejo, ¿no? En un baúl. O peor, te voy a regresar a Argentina, ¿no? Ahí sí se lo comen. Es que tendría que darle... chimichurri. Le tendría que dar algún cargo que Curial. parezca que nos castigó. Ajá. A lo mejor lo manda denuncio pues, no sé, al Polo Sur, ¿no? A Bélgica, como al nuncio que tuvimos aquí. ¿A Justo o a quién? Coppola, Ah, el mejor amigo de ya sabes quién, sí. que lo manda a Bélgica. Después de haber sido nuncio en un país de 130 millones de habitantes como es México, lo mandó a Bélgica, un país de 100,000 habitantes. Después de haber sido amiguísimo de un presidente progresista, lo manda de nuncio a una monarquía. Sí. Tenemos un minuto más, querido Miguel. Conclusiones. Bueno, pues yo creo que el Papa está ahorita redefiniendo lo que va a ser la iglesia para de aquí a unos 10 o 15 años. Creo que va a empezar a gobernar ahora sí, porque no lo ha podido hacer por lo que ya habíamos dicho. Hay una estructura, él tiene que navegar, tiene que identificar, pero creo que a partir ya de este segundo consistorio va a empezar ahora sí a gobernar y quizá lo vamos a ver más a partir del tercero, del próximo. Noviembre. En noviembre. Y además él está con la idea de estarlos convocando cada medio año, cada 6 meses. Y puede ser doblemente con la idea, no estar nombre cardenales, sino para irlos ajustando a su agenda, ¿no? Muchas gracias, Miguel. No, al contrario, un placer, un honor estar aquí contigo. Qué a gusto se platica con Miguel Salinas, que siempre es bueno platicar con quien sabe. Yo le voy a decir una cosa, mire, cuando usted platique con alguien, en vez de estar queriendo hablar todo el tiempo, cállese y escuche. Porque platicar con alguien que sabe, pues hay que oírlo.
Imagínense, invito yo a Miguel, Dios, Miguel, te voy a decir lo que, y lo que tú deberías hacer es esto. Pues no, hay que aplicar esto en todas las cosas de la vida. Gracias, querido Gracias amigo. a ti. Buen regreso a Guadalajara. A Guadalajara. Y entonces hacemos el programa de los Sí, claro. extraterrestres. Interesantísimo el tema. Pero lo hacemos serio, Sí, ¿no? sí, 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 O sea, claro. así No, no, como desde la somos- óptica somos nosotros, católica, así. teológica, ¿no? Que la gente entienda bien cómo está el tema. Bueno, y gracias a usted por el favor de su atención, como cada semana. Le agradezco que esté con nosotros, le agradezco que nos vea, que nos crea, que nos siga. Muchas gracias, que ponga su confianza en lo que aquí se dice. Yo nomás saludo, despido, mando a corte y regreso. Quienes le dan calidad al programa son quienes acuden a nuestro llamado. Le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Gracias.